Bienvenides a un nuevo episodio de Dato Encerrado. Y este no es un nuevo episodio cualquiera, sino que es el último episodio de la primera temporada. Es el episodio número 22, lo que significa que por 21 semanas, con esta 22, nos juntamos sistemáticamente a conversar sobre trabajos, algunos más morbosos, otros menos, algunos con más miedo y otros con animalitos. Sí, tuvimos episodios con animalitos. 21 semanas en las que nos divertimos muchísimo y esperamos haberles hecho compañía y que ustedes se hayan divertido también. Ya se siente como una despedida y me estoy angustiando. Mal. Me pone mal. Podría decir, esto no es un adiós, sino un hasta pronto, pero voy a seguir. En mi cabeza está sonando Un amigo es una luz y va a seguir sonando Un amigo es una luz hasta que terminemos de grabar. Les aviso. Mi canción para esto, y puede funcionar a modo de presentación, es la de Nada como ir juntos a la par. Tenía que cantar en el podcast en algún momento. Iba a ocurrir. Lo venimos pidiendo desde el primero. Si ustedes ya escucharon algún otro episodio del podcast, se habrán dado cuenta de que en general una de las tres conoce el experimento o los experimentos de los que vamos a estar conversando y las otras dos se sorprenden al mismo tiempo que ustedes van escuchando qué es lo que está sucediendo. En este caso, las tres conocemos el trabajo sobre el que vamos a partir para charlar sobre varias cosas y les voy a explicar un poco por qué pasó esto. Nosotras hace bastante tiempo teníamos ganas de hablar sobre aspectos relacionados a ciencia y género. No es algo en lo que particularmente nosotras seamos expertas. No hay gente que se dedica a estudiar diferencias de género específicamente en el ámbito científico. No es nuestro caso. Pero en las últimas semanas, particularmente el 17 de noviembre del 2020, hubo un revuelo enorme en la comunidad científica a nivel internacional. Y esto ocurrió porque se publicó un paper en una revista muy prestigiosa que sugería de manera bastante contundente que no era beneficioso tener mentoras mujeres, sobre todo si vos eras mujer. Como se podrán imaginar, esto fue un boom en Twitter y en otras redes sociales y nosotros lo vamos a comentar y demás, pero principalmente lo vamos a usar de excusa para charlar sobre algunas cosas que están pasando en el ámbito científico y que es importante que sepamos que ocurre. Voy a empezar por otra aclaración más, que es que dijimos que vamos a hablar de cosas relacionadas a la ciencia y género, pero por nuestra formación y nuestra experiencia personal, digamos, muchas veces cuando hablamos de ciencia estamos hablando de ciencias exactas y naturales, porque son los ámbitos en los que conocemos. Mucha de la información que tenemos es de la ciencia en general, pero bueno, a veces va a pasar que usamos como sinónimo ciencia de ciencia exacta y natural. Sabemos que está mal, pero nos pasa y prefiero explicitarlo al principio antes de que son las cosas que nosotras le criticaríamos a otra persona. Ahora, como bien dijo Belén, en este trabajo van a hablar sobre mentorías, ¿sí? Y lo primero que nos gustaría charlar un poco es qué es una mentoría o qué entienden en este trabajo por mentoría. Muchas veces, en general, cuando una persona se inicia en la carrera científica, entra en el laboratorio de algún investigador o investigadora más grande, digamos, más ya formado, y hace o una tesis de licenciatura o una tesis de máster en los casos que hay máster, o la tesis de doctorado con la dirección de otra persona, ¿sí? Y no es a esto a lo que se van a referir en el trabajo. En el trabajo dicen que un mentor es alguien grande que tiene una relación con alguien chico, básicamente, ¿sí? Y vamos a ver un poco más después cómo hacen para elegir quién es mentor de quién o a quién consideran mentor de quién. Pero abren este trabajo diciendo que hay evidencia, o sea, ya había cosas publicadas de que la mentoría contribuye al avance en la carrera individual y ofrece continuidad en las organizaciones, ¿sí? O sea que entre no tener a nadie que te asesore y tener a alguien que te asesora, es probable que te vaya mejor y que te quedes en el sistema científico si alguien te asesoró. Y además dicen que también hay evidencia de que la mentoría disminuye las barreras de entrada de minorías subrepresentadas. Y esto me pareció súper interesante porque muchas veces cuando hablamos de minoría, digo, en este caso vamos a estar hablando en gran parte de las mujeres, que sabemos que representamos la mitad de la población, con lo cual por ahí no somos una minoría, pero sí en lo que a representación respecta muchas veces lo somos. Entonces me pareció un concepto interesante. Bueno, y ya podemos empezar a contar qué hicieron, ¿no? ¿Qué buscaron? Van a querer ver, entonces, de
personas chicas, o sea, mentoriades y mentores, cómo les va más adelante en el sistema científico, ¿sí? Hay una cosita más que a mí me llamó mucho la atención y que en realidad me llamó la atención para bien de la introducción, que es que mencionan o introducen un campo nuevo de estudio que se llama The Field of Science, ¿sí? La ciencia de la ciencia, ¿no? Y me parece que es un concepto bastante interesante que está bueno que se empiece a trabajar y que de hecho se está trabajando hace mucho tiempo, mucho menos del que debería, que básicamente consiste en analizar con los mismos métodos científicos que usamos para describir fenómenos y para hacer nuevos descubrimientos, cómo funciona la ciencia misma. Lo loco es que, si bien es algo a lo que recién se le puso nombre, es algo que se venía haciendo hace más tiempo. Nosotras ya conocemos, por ejemplo, trabajos, bueno, probablemente los comentemos, pero trabajos en donde, por ejemplo, si los autores tenían nombres hispanos, las probabilidades de ser aceptados para una publicación científica era menor al mismo paper con nombres anglosajones. Eso es un poco la ciencia estudiándose a sí misma, solo que ahora está dentro de un marco conceptual más claro. Sí, y si no me equivoco, también hubo un episodio en el que Rocío mencionó un estudio que hacen relevando distintos pósters y que analizan el publication bias, o sea, es decir, qué de todo eso se termina publicando en relación a qué tan positivos eran los resultados favoreciendo un fenómeno, ¿es cierto? Fue Belén, pero está bien, la gente nos confunde bastante. Pero, ¿en qué contexto era? No me acuerdo. Fue en el episodio del bilingüismo, en donde lo que se veía era que los papers que apoyaban como la concepción mayoritaria eran los que eran más probables de ser publicados. Claro, bueno, entonces fíjense que ese estudio también formaría parte de este tipo de campo de la ciencia, ¿no? La ciencia como para estudiar a cómo funciona la ciencia misma. Pero bueno, corriendo eso de costado, que me pareció algo súper interesante de la introducción, les voy a contar un poco cómo es el método y cómo fueron desarrollando este estudio. Básicamente, como tantas cosas en la actualidad, agarraron una base de datos grande. Muy, muy grande. Muchos datos, tipo nivel, nosotras a veces decimos que 150 personas es un montón de gente. Bueno, para este estudio identificaron 3 millones de pares mentorí, que es como se dice en inglés, que es una palabra que me confunde bastante. Mentoreado, le dije un par de veces, pero es rari, o sea, tendría que haber una palabra más sencilla, ¿no? Como tipo pichone. Y, espera, una cosa más que vos decís, se quedaron con 3.000. 3 millones. 3 millones. Perdón, con 3 millones, pero la base de datos con la que arrancan son 222 millones de trabajos científicos. No te da la computadora, se me traba la compu. O sea, se me está trabando con la videollamada, imagínate. Total, solo diciéndolo. Entonces, bueno, parten realmente de una base de datos súper grande para analizar estas cosas. Y ahora vamos a contar un poco cómo es el tratamiento que hacen de estos datos para llegar a concluir. Y recordemos que básicamente lo que ellos quieren estudiar, ellas porque hay varones y mujeres en el estudio, ¿no? Las 2 primeras autoras son mujeres y quien dirige la investigación es un varón. Entonces, primeras cosas que hacen con esta base de datos, muy en líneas generales. Primero van a establecer el género de las personas de las que están hablando, digamos, las personas que forman parte de esta base de datos. Después van a establecer algo que se llama la edad académica de cada uno de estos sujetos, que básicamente es cuántos años hace que están en carrera. A mí me causó gracia también que lo que contemplan como momento de nacimiento académico es la publicación de tu primer trabajo. Con lo cual nosotras 3 tenemos distintas edades, si bien en instancia académica estamos en el mismo momento del doctorado. Pero bueno, entonces establecen esta edad académica y la usan después como parámetro para decir, bueno, este es un investigador junior o que está recién empezando su carrera y este es un investigador que está bastante más avanzado en su carrera. Creo que la brecha, digamos, la línea de corte está en 7 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, hasta 7 años sos junior. Entonces, después de esto, lo que dicen es, bueno, ok, tenemos identificadas a las personas, a su género y a su edad académica. Ahora lo que tenemos que hacer es juntarlos como par, mentor, mentoriade. Entonces, lo que hacen para establecer esos pares, básicamente, es juntar a personas que sean coautores, ¿sí? Que hayan publicado algún paper en conjunto y que tengan distinta categoría de edad académica. Es decir, un junior que haya publicado en conjunto con un senior. Esa sería como la definición de un par mentor-mentoriade. Si publicás con más de un senior, o sea, yo soy junior y publico un paper con 2 personas senior, son 2 pares. Cada junior es mentoriade por varios mentores. ¿Pero se cuentan como parejas independientes?
Se cuentan como parejas independientes y distintas, sí. Sí, y algo que explicitan que eligen es que después, cuando sos más grande en tu vida académica, no hayas vuelto a publicar con esa persona, ¿sí? Porque lo que quieren ver es qué efecto tiene esa mentoría en una etapa temprana de tu carrera en la vida futura. Entonces, si esa persona también te acompañó después, es como que hay una confusión, se puede confundir ahí cosas, que igual después te acompañó otra persona, ¿no? Digo, siempre alguien te acompañó. Pero bueno, seleccionan que sea con alguien con quien no seguiste trabajando. En realidad, o sea, a mí eso me pareció un poco raro, ya que nos vamos a meter con ese detalle, porque yo considero, por ejemplo, que hay muchas personas que siguen trabajando cuando son seniors, si se quiere, con las mismas directoras que tuvieron en el pasado, y no me parece correcto no contabilizar esas publicaciones como parte de su trabajo, porque eso parte de la base de que si ya fue tu mentor, después no debería poder ser tu mentor o no debería hacerlo. No, yo creo que tiene que ver con una expectativa del mundo académico en general en la que vos ganás independencia y bifurcás un poco tu camino de quienes te formaron. Uno puede darle más o menos valor a eso. Yo tengo entendido que en general, por ejemplo, cambiar de tema de investigación cuando uno termina su doctorado a postdoc es algo bien visto en general. O sea, como que no está bien visto que vos estés 25 años toda tu vida, desde que te empezaste a formar, trabajando siempre con las mismas técnicas y las mismas preguntas. Yo creo que puede tener que ver con eso, pero... Entonces creo que lo que me molesta es eso, o sea, reformulo Claro. mi pregunta, me molesta ese juicio como base o como distinción entre lo que es una buena carrera científica y una mala carrera científica, como que no me parece algo completamente válido. Con el mismo criterio está socialmente no aceptado, si se quiere, decidir adrede permanecer en escalafones menos jerárquicos de la pirámide, digamos, científica en los distintos puestos de investigador que podés ir adquiriendo, y como que siempre se espera que vos puedas construir tu propio laboratorio, puedas formular tus propias preguntas, vos tengas tus subsidios y vos plantees qué es lo que quieras investigar. Y hay gente que quizás no se siente cómoda o no aspira a una posición de liderazgo y está bien en otros escalafones. Y eso en general no se juzga o no se considera como una carrera académica exitosa. Qué polémico todo, ¿no? Oyentes y oyentas, estamos metiéndonos en un terreno terriblemente pantanoso. Una cosa más que me gustaría decir sobre esto de cómo formaron las parejas es que el criterio que tenían en cuenta era lo que dijimos antes de una publicación en común y además que ambas personas trabajaran en el mismo área del conocimiento, ¿sí? Y esto les parecía suficiente. A mí esto me parece muy loco porque entiendo que para tener esa cantidad de datos no había otra forma, pero muchas veces los grupos de investigación hacen colaboraciones y por ahí estás en un trabajo publicado con una persona, o sea, algún investigador o investigadora principal de otro laboratorio al cual le viste la cara 2 veces y no tuviste ningún tipo de vínculo. Y en cambio, gente que fue mucho más importante en tu formación, que pueden ser tus compañeros de laboratorio, no compartís ninguna publicación o como también son juniors, no van a ser considerados en esta encuesta. Nada, digamos, ya la base de cómo forman las parejas es cuando menos cuestionable. Sí, y de hecho ahí Ro te estás metiendo con uno de los kills de la cuestión, una de las cosas que más vamos a criticar, que es este juicio que hacen de, bueno, esto es efectivamente una pareja de mentor-mentoreade, ¿no? Y de hecho esto no es algo que se les pasa por alto, digamos, no es que no se dan cuenta o lo hacen o lo dibujan. Ellos lo que proponen en el paper es que es un poco polémico esto de basar toda la relación de mentor-mentoreade sobre la base de que hayan sido simples coautores. Entonces, ¿cómo hacen para salvarse de esto? Y me queda pensando si esto realmente fue su idea o si fue un comentario de un revisor, pero bueno, al margen, ¿qué hacen para chequear de alguna manera esta relación de mentor-mentoriade? Bueno, le preguntan a 167 mentoriades, o sea, 167 juniors, ¿sí? Random, de toda la base de datos gigantes, sobre su relación con estos supuestos protectores, ¿no? O los supuestos mentores. Entonces te agarran a vos, Ro, que estabas en la base de datos, y dicen, che, Rocío, vos publicaste un paper con tal persona. ¿Cómo era tu relación con esta persona? ¿Esta persona, por ejemplo, te apoyó? ¿Tuviste algún contacto que ganaste por esta persona? ¿Te escribió alguna vez una carta de referencia? ¿Hizo alguna vez esto por vos? ¿Te corrigió tus trabajos? Etcétera, ¿no? Entonces,
como un listado de preguntas en un típico Google Form, básicamente, en el que ellas fueron completando estos datos sobre su relación con sus mentores. Igual, ojo, a mí no me parece una locura. Es muy fácil, o sea, nosotros estamos muy cómodamente sentadas indignándonos y espero que al final del episodio se den cuenta que quizás parte de nuestra molestia está más relacionada a la interpretación de los datos, aunque haya detalles en la toma de datos y en la construcción de las bases de datos que también nos resultan problemáticas, pero la realidad es que es muy complejo de abordar. Entonces, lo más prolijo es que ellos sean conscientes de cuáles son sus limitaciones. Fue un parche que, bueno, a algunos les convencerá más y a otros menos, es lo que hicieron. Sí, totalmente, totalmente. O sea, acá estamos criticando, haciendo una pequeña crítica o simplemente manifestando, como hacemos en todo el resto de los capítulos, básicamente, quejarnos un poco de los métodos y decir, bueno, esto podría haber sido mejor, esto podría no haber sido así, lo que sea. Pero bueno, el punto es que esta parte de la decisión de las parejas de mentor-mentoriade es algo bastante polémico del trabajo y que ellos mismos se dan cuenta de que es medio polémico y por eso presentan, en mi lectura, presentan esta data adicional que muestra de alguna manera que estas supuestas parejas de mentor-mentoriade tienen algún sentido o tuvieron algún tipo de relación de mentorship, como le dicen ellos, ¿no? O sea, de mentoriación, Mentoría. de mentoría, gracias. Está difícil. Bien, entonces eso en relación a la formación de las parejas. Y después, ¿qué cosas van a analizar de cada uno de los mentores? Van a analizar, por un lado, la calidad de la mentoría, ¿sí? Lo que sería el mentorship quality. Entonces analizan, por un lado, la cantidad de citas que tiene, o sea, la cantidad de papers que publicó en el pasado el mentor o la mentora. Que lo van a llamar como Big Shot, que es como cuánta suerte tuviste en que esa persona te aceptara de mentoría, me parece horrible, es como, tuve mi gran oportunidad fue que esta persona me aceptara. Y por otro lado analizan la red de conexiones, ¿sí?, que tiene establecidas el mentor. Eso sería la calidad del mentor, básicamente, ¿no? Pero como investigador o investigadora y no como mentor o mentora. Exactamente, o sea, no tiene nada que ver con su capacidad después de aconsejar y de ayudar y de nada, ¿no? Es solamente estas dos cosas, la red de conexiones y la cantidad de trabajos que publicó, digamos, qué tan reconocida es de alguna manera. Y por otro lado, eso lo que van a contrastarlo es con lo que sería el mentorship outcome, es decir, cómo terminó de funcionar esta relación de mentoreo, ¿sí? Cómo resultó la carrera científica del junior, que ahora ya no es más junior, después de haber atravesado este tiempo de mentoreo con esta persona, ¿no? Y básicamente sobre esto del mentorship outcome o del resultado de la mentoría, lo que se mide solamente del ex junior, o sea, del junior que ahora es senior, que ya atravesó la mentoría, es el impacto de las publicaciones independientes que hace del ex mentor. Acá acá viene una de mis críticas más fuertes, que son dos en una. Por un lado es que miden el éxito por cantidad de publicaciones. Ok, éxito académico, entendemos que es una unidad bastante aceptada, pero bueno, para mí éxito a grandes rasgos es algo más amplio. Pero aparte, que en la introducción explicitan que hay trabajos que demostraron que para las mujeres recibir una mentoría hace que permanezcan más en el sistema científico. Y ahora, cuando miden éxito, lo miden solo sobre las personas que permanecieron en el sistema científico. Entonces estás ignorando a todas las personas que no llegaron hasta ahí, que también estaría bueno ver si si recibieron una mentoría, de quién, cómo y por qué, digamos, si decidieron abandonar el sistema científico o si el sistema científico les expulsó. Tal cual, tal cual. Y bueno, y acá empieza también la parte digamos, de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente pasó? ¿Qué pudieron obtener cuando compararon la calidad del mentor o la mentora con el resultado después de la mentoría? O sea, ¿qué también le fue después en su carrera científica a la mentoría? Lo primero que vieron fue de estas dos cualidades que habían medido de los mentores, cuál era más importante que la otra. Ambas, o sea, tanto que fuera muy buen big shot, que es como lo llaman, que es esto de que publique muy bien, como que tenga muchos contactos, hacen que a futuro a su ex mentoriade le vaya bien, académicamente hablando. Pero entre estas dos cosas
fue mucho más importante lo de el big shot. O sea, era más importante que la persona que te va a mentorear haya tenido publicaciones muy buenas y sea prestigioso académicamente hablando desde el punto de vista de publicaciones, citas y todo eso, y no tanto que tenga muchos contactos en el ámbito científico. Y esto tiene un montón de lógica porque una vez que publicás en una revista es más probable que vuelvan a aceptar un paper tuyo. Entonces, si vos estás publicando con alguien que ya tiene un ritmo de publicaciones alto, es como un círculo que se alimenta por sí mismo. Sí, y también los subsidios que recibe probablemente sean más grandes y eso va a permitir hacer más cosas y el círculo de la vida. Y ahí dicen así como al pasar, bueno, después de analizar esto, se nos ocurrió preguntarnos qué pasaba con el género de los mentores y de les mentoreades, ¿sí? ¿Y qué ven? Y acá es donde nos sentamos, ¿no? Estamos preparados. Acá nos sentamos, si no se habían dado cuenta hasta ahora de que íbamos a hacer una crítica específica de estas cosas, es ahora el momento. Y vamos a ver qué pasó con todo el tema del género, qué pasó con este análisis. Lo que ven es que si fuiste mentoreade por una mujer, a futuro te va peor que si fuiste mentoreade por un hombre, independientemente de si vos sos mujer u hombre. Y acá hago la aclaración necesaria de siempre que hablamos de estas cosas binarias, es que en esos términos está escrito el trabajo y lamentablemente son los términos de los cuales tenemos datos, ¿sí? Y, bueno, entonces, para elegir a alguien que te mentorea, es mejor en los términos de este trabajo que sea hombre que sea mujer. Ok, anotando. Si soy junior, no elegir una mujer como directora. Bien, anotado. Ahora, si sos senior, ¿a quién tenés que aceptar en tu laboratorio? Y lo que dicen es que si sos senior mujer, aceptando mujeres, o sea, mentoreando mujeres, te va peor que mentoreando hombres. Si sos varón, si sos senior varón, también te conviene tener un mentoría de varón que mujer, pero la diferencia es más chica, ¿sí? Es como que siendo varón es menos grave aceptar una mujer bajo tu tutela que siendo mujer. O sea, básicamente si se junta mujer con mujer, se hacen... Es la peor. Claro, tipo, sale todo mal. Sí, sí. Y hasta acá son los datos que tienen, ¿sí? Que de nuevo, los datos en sí mismos no son necesariamente el problema siempre y cuando estén tomados de la mejor manera posible, que bueno, uno puede discutir si esta fue efectivamente la mejor manera que tenían disponible o no. Supongamos o hagamos por un lado, démosle el beneficio de la duda y digamos, bueno, ok, los datos, nada, eran lo mejor que se les ocurrió, perfecto. Pero ahora viene el punto que hizo que, si no fueron trending topic, es sencillamente porque la población científica está subrepresentada en Twitter. Porque si no hubiera, o sea, si hubiera un micro Twitter solo de ciencia, esto hubiera sido trending topic por semanas. Esto es súper importante, ¿sí? Hasta acá, bueno, son los resultados que le dieron. La pregunta ahora es cómo interpretan esos resultados o cómo interpretamos, cómo nos habría gustado que los interpreten, ¿sí? Como contaba Belén en el episodio pasado, hay una instancia de las publicaciones que es la discusión, donde reflexionás sobre qué resultados obtuviste, por qué puede ser, cómo se relacionan con la evidencia previa que existía, ¿sí? Y hacen como un atisbo de decir un poquito, bueno, esto podría ser, pero no desarrollan ni un poco, y a mí, y creo que en realidad a las tres, esto fue lo que más nos enojó del trabajo. Porque hay un montón de cosas que se pueden discutir, que si quieren podemos ir pimponeando en cosas discutibles. Para mí la primera, que igual es de método, pero es muy grande, es que estos datos que tomaron son de los últimos 100 años. Y el rol de la mujer, y particularmente la mujer en la ciencia en los últimos 100 años, cambió una bocha. Entonces no es equivalente un resultado de hace un siglo con un resultado de hoy. O sea, juntar todos esos datos en la misma bolsa como si fueran equivalentes es como mínimo inocente. O sea, de hecho, es más, si el cambio de rol de la mujer ni siquiera fue lineal como para decir, bueno, voy tomando periodos cada 2 o 3 años. Para mí los últimos 5 años casi que se podrían analizar individualmente e ir agrupando luego hacia atrás. Pero definitivamente considerar los últimos 100 años de producción científica como una sola cosa homogénea es como mínimo cuestionable.
Sí, totalmente. Y tampoco, ni siquiera porque las cosas estén demasiado bien, excesivamente bien ahora, sino porque simplemente tienen una naturaleza bastante distinta y no reconocerlo me parece que es bastante grave. Y para mí esto es una crítica metodológica, no es una crítica simplemente de conclusiones. Para mí hay un montón de cosas metodológicas que me hacen ruido. Y acá me quiero meter, volviendo con algo que decías recién antes vos, Ro, de esto de que abarcan muy poco los temas de importancia, digamos, de lo que están planteando, que a mí en algún punto me parece ingenuo y en otro punto me parece que realmente, o sea, son cosas que no se pueden dejar pasar más. Ellos explicitan cuando hablan en las conclusiones de por qué puede ser que se den estas cosas. Hay un párrafo que cierran con una frase de, bueno, pero estas características o estos potenciales factores que pueden ocasionar que esto ocurra están afuera de la consideración o están por fuera de los objetivos de este estudio. Del alcance. Exacto, por fuera del alcance de este estudio. Entonces uno dice, yo estoy leyendo un paper que primero, de que parte de la base de que van a discutir las políticas actuales de inclusión de las minorías en ciencia, y ¿cuál es tu propuesta, man? O sea, termina el paper diciendo, y perdón, no me quiero sacar, pero básicamente dice que si sos mujer, no elijas a una mujer de directora, y que si sos directora mujer, no elijas a una mujer, o sea, es como, y entonces, como que me parece en algún punto ingenuo y en algún otro punto bastante maligno, y no tocar este tipo de cosas y no analizar en profundidad estos fenómenos. Es como, ¿cuál es la validez de tu trabajo? Entonces, vos hiciste un trabajo, tuviste un resultado y lo publicaste así como vino. O sea, no analizaste nada más, como no analizaste qué lo puede llegar a causar, cómo se puede hacer para cambiar. Es como, me parece un nivel de abstracción muy grande y nivel inaceptable, ¿entendés? Es como, es ese nivel de no está bien hacer ciencia de esta manera, ya lo sabemos hace rato, dejemos de aceptar esto. O sea, es una barrabasada. El dato, definitivamente el dato, solo por el hecho de ser dato, ¿para qué es eso? O sea, ¿para qué es esa producción? En general se asocia a la ciencia como un medio para mejorar el bienestar de la sociedad en general. Y uno busca desde lo más chiquito, o sea, desde una persona que está estudiando cómo viven dos células en no sé dónde, hasta una persona que estudia los impactos de la pobreza en el desarrollo neurocognitivo, uno intenta que lo que está produciendo sea para una mejora en el bienestar general. Y el dato por el dato no está bueno. O sea, no construye, no aporta y incluso por el contrario posiblemente debilite. Sí, incluso yo me había olvidado cuando hablé de la discusión y ahora me lo recordó Meli, que ellos explícitamente dicen que entonces lo que ahora están tomando propuestas o propuestas políticas científicas como de favorecer que las mujeres mentoreen mujeres para que se queden en la academia, porque eso es lo que decía la evidencia hasta ahora, pero que entonces eso en realidad no sirve tanto y punto. Y no dicen, por ahí lo que habría que intentar es tal otra cosa. Sí dicen como, hay que pensar en propuestas para mejorar la equidad de género, punto. Ustedes piénsenlas, no sé, digo, ese destruir lo que existe para no proponer nada también es como... Es muy jodido. Realmente es como, a mí me molesta mucho como actitud científica y me molesta también de parte de, y esto ya también es algo personal, pero digo, este trabajo, como les decíamos al principio, para los oyentes que no formen parte tanto de la comunidad científica, fue publicado en una de las revistas más importantes que hay en este momento. En algunos episodios lo comentamos, el proceso de publicación de trabajos científicos incluye una revisión entre pares, no es que uno manda un trabajo y quizás automáticamente es publicado, hay una revisión entre colegas y luego la última palabra la suele tener una persona o un grupo muy reducido de personas que forman parte de la editorial, digamos, de la revista que publica. Y en este caso, por cuál es la revista y la política de la revista en la que publicaron, uno puede tener acceso al diálogo que tuvieron los revisores de este trabajo con los autores de este trabajo. Entonces, ahí se da como un intercambio de mail en donde el revisor uno dice, bueno, muy lindo todo, pero yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, cambien esto y esto y esto que está mal. Bueno, todo ese ida y vuelta, yo tengo el PDF acá abierto y son 62 páginas de diálogos cruzados entre 4 revisores y el autor que está a cargo, digamos, de las respuestas. Y si uno baja hasta el final de todo, faltan las respuestas finales de, ok, esto está listo para publicar, de 2 de los 4 revisores.
Con lo cual también uno dice, bueno, ¿quién tuvo, o sea, quién bypassó de alguna manera el completo consenso de los 4 revisores que estaban a cargo de dar el ok de esta publicación? Esta publicación puede que haya sido un poco pochoclera y que haya habido como una permisividad extra para decir, bueno, esto se manda. ¿Cómo saberlo? Pero ponele que eso podría haber sido una persona que haya ido en contra de la línea de la revista, si querés. Pero después, una vez que se publicó y que causó lo que decís vos, un revuelo muy grande en la comunidad científica, la revista tuiteó algo así como, bueno, por las quejas que recibimos sobre este paper, estamos revisándolo de nuevo. Esto pasa muchas veces, ¿no? Que se publica algo que después se reciben críticas, se revisa y muchas veces se sube después como el pedido de disculpas o el reanálisis de los datos o lo que sea, digamos. Eso no sería lo raro. Pero a mí lo que me causó mucha gracia es que en ese tweet en el que dicen estamos revisando porque recibimos muchas quejas y se intentan lavar un poco las manos, adjuntan el archivo para que lo vayas, el link para que vayas a leer el trabajo, ¿entendés? Entonces, no lo estás revisando, digo, no es un revisionismo muy sincero ese, si me querés mandar a leerlo. Yo insisto con esto y quiero ser muy enfática con esto. No, es súper útil conocer cuál es la posición de las mujeres en el ámbito científico. Es útil mostrar, y de hecho, en Argentina, cada cierta cantidad de tiempos se elaboran informes para tener una idea de cuáles son las posiciones que ocupan las mujeres, en qué proporción están representadas en el sistema científico argentino y en qué posiciones en la jerarquía del sistema científico están representadas. No es que esté mal el dato en sí mismo, pero estos datos en particular están acompañados con un análisis tan superficial que da bronca porque es como, dale, no podés ver todo lo que hay detrás, que ya se sabe cuáles son las situaciones problemáticas, ya sabés que hay un círculo vicioso entre publicaciones, acceder a mejores subsidios, tener laboratorios mejores montados, tener la tecnología que te permite hacer experimentos que a su vez te permiten publicar en revistas de mayor impacto. Tenés becarios varones que no necesitan, por ejemplo, pedir licencias por demasiado extensas por paternidad, entonces eso hace que la producción sea mayor. Hay 400.000 situaciones que pasan por detrás de simplemente el éxito académico medido como el número de publicaciones que no las estás diciendo. Entonces, si me vas a tirar ese dato así como así, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido y en dónde está tu contribución a revertir esta situación o a cuestionar esta situación o mínimamente a preguntarte por qué está sucediendo? Claro, es eso, como mínimo problematizalo. Y agarro el pie que dijiste de la situación en Argentina para contar que en estos relevamientos que se hacen, el último que está publicado por el Ministerio de Ciencia es de febrero de este año, o sea, febrero de 2020, y se ve una tendencia que se llama, se le dice gráfico de tijera, porque si vemos la representación de hombres y mujeres en los distintos escalafones de la ciencia, cuanto menor jerarquía tenga el cargo, más representadas están las mujeres y menos los hombres, ¿sí? Esas líneas se van acercando y podemos pensar que en algún momento se cruzan y en cargos superiores empiezan a estar más representados los hombres que las mujeres, ¿sí? Es muy fácil de analizar esto porque hay categorías distintas desde becarie hasta investigador principal, hay distintas categorías y está registrado cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada uno de estos. La primera vez que yo vi uno de esos gráficos, me indigné, por supuesto, por las dudas, pero después alguien me dijo, che, pero en realidad por ahí lo que significa esto es que antes las mujeres no eran parte del sistema científico y ahora sí, y por eso están representadas más en los escalafones más bajos y a medida que pasa el tiempo vamos a ir yendo hacia una equidad, lo cual me pareció bastante convincente. Y va esto de que, bueno, estamos con los datos de un momento y son los datos, pero hay que hacer interpretaciones por detrás de esto. Lo que pasa es que después los vi y los gráficos estos de 1998, o sea, hace un montón de años ya, eran exactamente iguales a los de ahora, ¿sí? La tendencia es exactamente la misma. Entonces no es que las mujeres están más en los escalafones más bajos porque Accedieron están a recién ellos hace entrando poco, al sistema, digamos. claro, y bueno, festejemos eso. No, se está perpetuando esta situación a lo largo de los años, entonces repensémosla, pensemos por qué se está dando y qué podemos hacer para evitarla si es que queremos evitarla. Este patrón que dije
de escalafones y de representatividad de género se da también en los ámbitos universitarios, ¿sí? Hay muchas más mujeres que son ayudantes de segunda, ayudante primera está más parejo, y cuando vamos a JTP o profesor hay más hombres que mujeres. Y de nuevo podríamos pensar que es algo que va a cambiar con el tiempo, pero también es algo que se está perpetuando en el tiempo. Sí, total. Y me hiciste acordar a un poco, tal vez es innecesario, pero en el espíritu de Dato Encerrado, contar papers. Me hiciste acordar a un trabajo en el que básicamente pensando en esto de que las mujeres accedan a cargos superiores, que puedan acceder a distintos trabajos, básicamente lo que hacían era ofrecer un puesto en un laboratorio ficticio y presentar a comités de recursos humanos 2 currículums que eran exactamente iguales, uno que tenía el nombre de una mujer y otro que tenía el nombre de un varón. Y básicamente los hacían juzgar a estos potenciales trabajadores según distintas escalas, y básicamente lo que terminan observando es que el CV del varón era más competente, o sea, mostraba una mayor competencia, era más contratable por sus características claramente distintivas y únicas, y bueno, del salario inicial no tengo ni siquiera que empezar a contarlo, ¿no? Era una brecha enorme. Entonces eso simplemente mismo se ve nombres distintos. Entonces, de nuevo, volviendo a lo que decía Abel antes, de que ya hay un montón de estudios que se hicieron que reportan que existen estas cosas. Entonces habla muy mal de la calidad de un trabajo, incluso cuando decimos, bueno, cuando hacemos la conclusión, lo que uno hace es enmarcar su trabajo en lo que es el estado del arte, del área en el que publica. ¿Y qué pasó con todas estas cosas? ¿No están? ¿No forman parte de lo que estás hablando? Volviendo un poco al revuelo que causó este trabajo en la comunidad científica, hubo, más allá de nosotras súper enojadas, hubo muchísimas personas en puestos muy altos en el sistema científico escribiendo cartas directamente a la revista exigiendo explicaciones de cómo esto estaba publicado tan livianamente y con falta de un mínimo. Uno diría, ¿qué necesitas para publicar esto de una mejor manera? Porque, ojo, no estamos diciendo no publiques esto, de nuevo, pero con algo más, algo que termine construyendo. Y se organizaron muchas juntas de firmas, virtuales por supuesto, para expresar el descontento. Uno podría haber pensado que esos pronunciamientos no iban a ser más que, ya sabemos que la representatividad es algo importante, pero no solo estaba basado en algo como mucho más romántico, si se quiere, sino que estaba recontra bien fundamentado con evidencia que se había ido construyendo hace mucho tiempo. Y se citan, por ejemplo, trabajos que muestran que en un entorno diversificado en el que prevalece la igualdad de género, aumenta el rendimiento colectivo, se justifica que las mujeres en ciencias tienen menos probabilidad de ser debidamente reconocidas en las publicaciones, que son menos citadas, esto ya lo dijimos, y esto que pasa no solo en el ámbito científico, sino que es algo transversal a cualquier entorno laboral, y es que las mujeres tienen mayores responsabilidades no solo académicas, sino que familiares. Las tareas de cuidado ya sabemos que están fundamentalmente asignadas a las mujeres y esto hace necesariamente que la productividad se vea afectada. Y la productividad, como se mide típicamente en el sistema científico, que es mediante la producción de papers. Y algo que me gustó, una frase con la que finaliza una de estas notas en reclamo, es una de Veronda Montgomery, que dice que la tutoría es una oportunidad para conectarse de manera significativa con las personas al servicio de sus búsquedas de metas o aspiraciones definidas personalmente, y que en este sentido la representatividad sí importa. Ay, no. Mientras Belén le saca fotos a su gato para mandarnos mientras estamos grabando el podcast, quería recordar simplemente que estas cosas que nosotros estamos mencionando son simplemente factores que podrían llegar a explicar las diferencias que se ven en el trabajo. Es decir, más allá de las diferencias, de los posibles errores metodológicos que hay, bueno, ¿qué son las cosas que no analizan en el trabajo que deberían como mínimo haber analizado en las conclusiones, asumiendo que los resultados son correctos y o pertinentes? Así que un poco eso es lo que quisimos hacer, creo. Y como decíamos antes, es súper importante que estos estudios se hagan. Digo, nadie quiere que no hayan datos. Está buenísimo que los datos existan. Pero después de que los datos existan hay que problematizarlos también. Que ese es el paso que
a veces falta. Por suerte todo este enojo está siendo transformado en algo más constructivo y podemos como terminar esta parte de discusión con unas frases que también forman parte de este reclamo que fue promovido en el contexto de la publicación de este paper, que dice lo siguiente: seguiremos construyendo comunidades y redes de mentores para promover las generaciones más jóvenes de mujeres que desean seguir una carrera en ciencia y tecnología. Seguiremos guiándolas en todos los aspectos de su carrera, aunque eso implique trabajar junto a ellas y no tener reconocimiento como autores en los artículos. Hay gente que está decidida a hacer que el sistema científico sea un entorno más amigable para todas las minorías y para los grupos que no son minorías como las mujeres, pero que no están debidamente representadas. Hermoso. No tengo nada más que agregar. No tengo nada más para agregar, más que estoy muy contenta de que hayamos grabado este capítulo, de que hayamos llegado al final. Porque un amigo es Yo estoy llorando un poco ya, la luz. No puedo creer, no sé qué voy a hacer sin este podcast. Es muy importante que sepan que este podcast nos salvó la cuarentena. Y que vamos a volver y seremos inmunes. Sí, por Ojalá. favor. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Y hasta acá no solo en el episodio, sino hasta acá en la cronología de Dato Encerrado. Y si bien vamos a tener un bache en estos episodios que estaban saliendo semanalmente, va a haber contenido hasta que retomemos la segunda temporada, así que es súper importante que sigamos en contacto mediante, diría, nuestras redes, pero en realidad solo estamos en Instagram. Así que vayan ahí. ¡Tenemos YouTube! Bueno, sí, pero me refiero ¿Cómo a solo comentar, Instagram? likear y todas esas cosas. El contacto es mucho más directo por Instagram. Nos pueden escribir, nos pueden contar como hicieron algunas personas, que con quién escuchan Dato, si escuchan con su familia, si escuchan solos. Y estén atentos porque vamos a estar subiendo cosas y van a ser cosas divertidas. Y también es una gran oportunidad para que nos cuenten qué cosas les gustaron de esta temporada y cuáles no tanto, y qué cosas creerían que tenemos que hacer distinto. Porque supongo que estos meses que nos tomemos de intervalo vamos a repensar un poco. No les vamos a decir que vamos a hacer lo que ustedes nos digan, pero definitivamente lo vamos a tener en cuenta. Pero les vamos a hacer creer que lo tomamos en cuenta. Un amigo diría, lo voy a anotar en mi libretita. No, pero mentira, en serio. Las opiniones son importantes. Nos importan. Bueno, ya está, chicas, un chau. gusto llegar hasta acá con ustedes. Nos Nos queremos, vemos, chicas, ¿no? nosotras en el retiro espiritual de Dato Encerrado. No nos vamos nada. No, por favor, me estoy haciendo Que feliz. nos saquen a patadas. Bueno, oyentes y oyentas, gracias por todo. Gracias, chicas. Nos vemos en la próxima temporada de Dato Encerrado. Listo. Chao. Llanto. Con esto, antes que se pierda esto porque no lo vamos a poder recrear nunca jamás en la vida.